Yo creo que ya en la vivencia de la sexualidad, una de las cosas que más llegan a terapia es la falta de deseo. Pero a veces las parejas pueden platicar de muchas cosas, pero no platican de sexualidad. Los problemas de sexualidad muchas veces tienen que ver con todo menos con la sexualidad. Y los problemas de la vida en pareja tienen que ver con la sexualidad. Es decir, pues es como un ciclo, ¿no? Y estoy así como cayendo en cuenta lo que dices, todo es comunicación y planeación, puede suceder y así puede funcionar, pero normalmente no queremos platicarlo tanto y no queremos planear la parte sexual. Y entonces empiezas a preguntar, ¿qué es lo que no te gusta de esto? ¿Qué es lo que te molesta? Pero claro, hay que sentarnos y cuesta un chorro de trabajo porque son pláticas bien incómodas, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a tenerlas. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Gracias nuevamente a toda esa gran comunidad que ya tenemos nosotros, que nos siguen a través de las diferentes plataformas, que hemos platicado ya con tantas personalidades, especialistas en diferentes materias, y eso es lo que nos encanta, seguir escuchando grandes historias de éxito, historias de resiliencia y sobre todo conocer de estos casos también de esas personas que son tanto exitosas en el ámbito laboral profesional como los especialistas que siempre nos dejan con una, digamos, un mindset que yo le llamo increíble. Y el día de hoy ya teníamos pendiente esta plática. Le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación. Ya estamos aquí todos en el estudio diciendo tantas burradas, por así decirlo, de cosas y dudas que tenemos, pero le quiero dar la bienvenida a Ana Isabel Hernández, que lo voy a leer porque esto es lo correcto: psicóloga, terapeuta y educadora de la sexualidad. Le damos un fuerte aplauso, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, estamos bien contentos. Ya estamos platicando todavía antes de la grabación bastantito, tenemos 1000 dudas. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de estar acá con nosotros porque te vamos a agarrar, pero qué bueno, queremos aprender contigo. Muchísimas gracias. Es un tema que no se acaba. Que no se acaba, ¿verdad? Sí. Oye, Ana, empezando, digo, por la edad que tenemos, ¿no? Y la gente también que son prácticamente como nuestro público, normalmente pasa que ya hoy en día las personas, ¿qué puede hacer un promedio? Yo creo que no hay una edad estándar como para decir que estás casado y lo que tú quieras, pero si hablamos solamente en el tema de la sexualidad o el tema del sexo como tal ya, pues obviamente hay crisis tanto en noviazgos, hay crisis en parejas, hay crisis en 1000 cosas. Antes de meterme a las preguntas, ¿cuál sería uno de los principales temas, como te preguntaba hace ratito, que creas que te abordan más, que crees que son de las principales dudas que llega a la gente y que es una pregunta constante que tienes tú en tu consultorio y que dices, caray, si hubiera esa apertura, tal vez evitaríamos también este tipo de diálogo, ¿no? Híjole, yo creo que ya en la vivencia de la sexualidad, una de las cosas que más llegan a terapia es la falta de deseo. O sea, como que en algún momento de las relaciones de pareja, sobre todo, empieza a surgir, ¿no? Por diferentes razones o en diferentes formas, incluso como la falta de deseo sexual en uno de los miembros de la pareja, ¿no? Sí. A veces en los dos, pero cuando es de los dos no llegan a terapia porque a nadie o sea, no es problema, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es en uno y al otro sí le importa, entonces o llegan mandados por la pareja o llegan juntos en pareja o a nivel personal como una preocupación, ¿no? Que digamos que por lo que comentas puede ser un tema que incluso no se platica en la pareja en algún momento y digamos que puedes quedar como en esa monotonía, ¿no? De saber de que pues, hoy toca y pues hoy toca, ¿no? Y tal vez no lo estoy disfrutando, tal vez no tengo ganas, no estoy, como decimos coloquialmente, cachondón hoy como para tener el acto, pero tengo que cumplir como un cierto protocolo que hay en mi matrimonio. ¿Cómo puedo empezar a platicarlo? ¿En qué momento puedo levantar la mano en pareja y decir, amor, está pasando esto, ¿no? Y aquí es donde nos metemos, a veces me dicen, ¿cómo? O sea, el tema de la relación de pareja tiene que ver, o sea, el tema de la sexualidad tiene que ver con la comunicación, o sea, me estás enseñando a comunicarme y no en temas de sexualidad, y en realidad tiene que ver principalmente con la comunicación. O sea, es muy curioso, pero a veces las parejas pueden platicar de muchas cosas, pero no platican de sexualidad. Y bueno, es curioso y no, porque al final venimos de esa cultura, ¿verdad? Venimos de esa no educación, venimos de ese nadie nos habló ni nos dijo nada, y entonces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ni cómo acercarnos, ni cómo abordarlo. Y entonces, si esto fuera algo que pudiéramos poner en la mesa seguido,
entonces es algo que lo podemos hablar mucho más fácilmente como hablamos de el súper o como hablamos del trabajo o de cualquier otra cosa. Y no se hace. ¿Y qué crees que es? Es un tema, como dices tú, de educación que viene desde años atrás, porque como dices, si fuese un tema que me siento a cenar con mis amigos, mis amigas y puedo tener un diálogo entre hombres y mujeres, hablar de sexualidad, pero no, hoy en día, si yo llego a una cena y les empiezo a hablar de sexo, es como que, espérame, no es el foro, ¿no? Te pueden llegar a decir, ¿de dónde parte? ¿Crees que es un tema entonces de la educación básica, por así decirlo, que tenemos nosotros desde niños, ¿no? Yo creo que es multifactorial. O sea, es un tema cultural, es un tema social, es un tema religioso, es un tema familiar, es un tema de educación básica, ¿no? También. O sea, de alguna manera nuestra cultura, incluso hasta la fecha, o sea, yo creo que ahorita es cuando apenas empieza a mover todo este tema desde otro lugar. Porque tanto en la escuela la educación era no, con la religión, con la familia, todo era como en función del miedo y de esto no se habla y esto no se hace, y entonces como nunca aprendiste a hablarlo, pues con tu pareja tampoco, ¿verdad? O sea, y asumimos un montón de cosas que la mayoría de las veces no son, y entonces empiezan los problemas y no sabemos ni qué hacer con ellos porque no entendemos qué está mal y por qué está mal y qué está pasando, ¿no? Y yo a veces les digo a las parejas como, los problemas de sexualidad muchas veces tienen que ver con todo menos con la sexualidad. Y los problemas de la vida en pareja tienen que ver con la sexualidad. Es decir, pues es como un ciclo, ¿no? A veces empiezan porque tienen que ver con el sexo, pero en realidad tiene que ver con que hace 3 años tú me dijiste que no te gustaba porque estaba engordando y entonces ya no es un tema de sexualidad, ¿no? O a veces tiene que ver con que estoy enojado contigo, pero porque no estamos teniendo una vida sexual activa y lo estoy desquitando en otro lado, ¿no? Entonces, es súper amplio. O sea, dentro de la consulta hay que ir abordando un poco de todo, ¿no? Sí. ¿Cómo es, digamos que me imagino que no hay una regla para seguir, pero cómo puede ser ese primer diálogo con mi pareja cuando estoy empezando a perder ya, hablando ya de los matrimonios, oye, estoy empezando a perder esa famosa flama del amor, ¿no? Ya veo que no hay una constante. Si me regreso tantito, normalmente hay una pregunta clásica que te dicen, ¿cuánto es lo normal a la semana? ¿No? Me imagino que esa pregunta te la hacen. Sí. Si yo te pregunto a manera coloquial y amigable, ¿qué puedes decir? ¿Cuánto es lo normal en una semana? ¿Existe un parámetro o no existe? Existe un promedio. Y la gente te va a decir, pues yo tanto, y entonces sacamos el promedio, ¿verdad? Pero la normalidad va a depender de cada quien. Es decir, si entendemos que la energía sexual es como parte de nuestro temperamento sexual, por así decirlo, o sea, le vamos a llamar temperamento sexual, ¿no? Hay quien es súper cachondo, hay quien es menos cachondo, y a lo largo de su vida así ha sido. Y nos podemos acordar del compañero de la primaria que hablaba de sexo y el de secundaria que contaba chistes sexuales y el que nunca habló de nada y nunca dijo nada, y tiene que ver mucho con ese temperamento. Hay quien lo tiene en la cabeza todo el tiempo, hay quien no le importa tanto. Y seguramente para quien lo tiene en la cabeza todo el tiempo, pues va a ser algo de va a ser primordial. Y para quien no, pues estará primero el trabajo, el deporte, los hijos, otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues no hay un deber ser, es cómo a mí me acomoda y cómo nos acomoda como pareja. El problema es cuando ese temperamento es diferente entre tú y tu pareja y que con el tiempo se va haciendo como un gap mucho más amplio si no se habla, si no se ponen de acuerdo, si no se platican, si no se proponen, si no se expande el concepto de la sexualidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se recomienda entonces cuando comienzas a tener esa falta de sexo, que se apaga la flama inmediatamente? ¿Cómo sería ese primer paso? ¿Cómo abordo yo ese tema con mi pareja? Porque, insisto, por más que sea mi esposa, que sea mi pareja, hay un cierto tabú que te tiene amarrado, ¿no? Que no sabes si lo platico, no lo platico, cómo lo digo. ¿Cómo sería ese primer paso para acercarme? Digamos que fuera de la terapia, así como incluso hasta para proponerla, puede ser como... o sea, siempre que abordamos cualquier tema que puede ser difícil o incómodo, lo importante es hablarlo desde mí o desde el yo, ¿no? O sea, como a mí me está haciendo falta, yo estoy sintiendo, yo he estado pensando, no sé si esto tenga que ver con algo dentro de nuestra relación. Y creo que hay algo bien importante en esto que muchas veces se convierte como en una demanda. Sí. Y no nos ponemos a pensar qué le está pasando a la otra persona, porque ella no quiere sexo y qué estoy haciendo yo para que eso esté pasando. Porque muchas veces es, pues, ya no quieres y yo necesito y a ver cómo le haces, ¿no? Y nos fregamos, pero aquí tiene que haber, ¿no? Y no estamos pensando que a lo mejor a la otra persona no le gusta como
compartir esa sexualidad conmigo, ¿verdad? No estoy pensando que a lo mejor hice un comentario que la lastimó. No estoy pensando que a lo mejor no la conozco y no me conoce o algo por ahí nos está faltando y entonces no me pongo yo como propuesta para ver qué hacemos, sino más bien es arréglalo porque este rollo es tuyo. Y entonces yo tenía varias personas en terapia, típicamente mujeres, pero no nada más mujeres, que dicen, es que mi esposo me dijo que tenía que venir porque el problema soy yo, ¿verdad? Y ahí es, híjole, para mí, cuando estamos en pareja y hay una vivencia sexual de pareja donde el problema está en la pareja, es de pareja, no es nada más de uno, ¿verdad? O sea, típicamente son muchas cosas, no nada más es una. Es bien difícil que sea, es que no me gusta cómo huele. O sea, no me gusta cómo huele, pero hay un montón de cosas alrededor que tampoco están funcionando en la relación, que tenemos que meternos a trabajar para ver qué es lo que realmente está pasando en el tema de la sexualidad. ¿Crees que lo planeado funciona o no funciona? Fíjate que ese es un poco una controversia. Yo estoy a favor. Okay. Y te voy a decir por qué. Estoy a favor para quienes les funciona. Habrá quien diga, no puedo yo con eso, ¿verdad? Pero lo que yo he visto es que agendamos las juntas que tenemos, agendamos la grabación del podcast, agendamos las cenas con los amigos, agendamos la boda 6 meses antes, o sea, pero entonces, ¿en qué momento nos queda tiempo para poder compartir un encuentro sexual? Si no lo agendamos, si no está en la mesa como algo importante, ¿verdad? Sí. Si no ponemos en la mesa las llaves del carro, la lista del súper y la fecha y el momento para poder tener un encuentro sexual, ¿no? Y además, cuando todo el tiempo solamente es espontáneo, tiende a ser mucho más monótono o rutinario, o sea, como lo típico, pero cuando lo agendamos, de entrada ya hay una expectativa. Yeah. Y esa expectativa empieza a generarte como un cierto, como curiosidad, ya las hormonas, ¿no? La dopamina y la oxitocina, ya empiezo a pensar que este viernes, y entonces empieza a haber una cierta expectativa positiva, sobre todo cuando es algo que disfruto. Si no, pues voy a sufrir desde antes, ¿verdad? Pero la idea es que es algo que disfrutemos. Y entonces ya sea que voy a preparar algo, o qué pasa si paso por un vino, o qué pasa si entonces en vez de quedarnos en la casa nos vamos a otro lugar. O sea, es decir, lo empiezas a preparar y ese saboreo ya es, o sea, si lo queremos ver en un sentido súper amplio, ya es parte también de una relación sexual, ¿verdad? Oye, qué padre ver la agenda, ¿no? Así, mañana es viernes, que me toca, a las 4 hago el amor. Ajá, exactamente. O sea, qué padre, ¿sí? Como dices tú, empieza como esa fantasía también Ajá. inconscientemente que puede pasar. Y te hago esa pregunta porque he escuchado eso de, no, es que lo planeado como que no está tan padre, pero de la manera en que lo dices tú, así es, porque si te das tiempo para ciertas cosas, ¿por qué no te puedes preparar para algo que es compartir el tema de la sexualidad? Hay algo que pasa normalmente en los matrimonios y últimamente en ciertos círculos que hemos podido platicar esto abiertamente, nos damos cuenta que los que tenemos hijos se vuelve ya también un impedimento el tema del sexo en casa, ¿no? Uh-huh. Los que tenemos hijos pequeños, por más que tengan sus recámaras, ellos quieren dormir con los papás y quieren estar ahí, entonces tienes que esperar a que los niños duerman y a la hora que se durmieron, pues tú también ya te quieres dormir, entonces no encuentras un momento. ¿Qué se puede hacer? Porque también he escuchado por ahí leyendas urbanas, y tú me corregirás, de que no debes de tener sexo en la habitación donde están los niños. Ese tipo de cosas que se hace cuando tienen niños y que se vuelve un impedimento. También creo que es un tema bien personal, es decir, habrá quien no tenga ningún problema porque los hijos están a lo mejor en la cuna o en la cama enseguida, ¿no? Y habrá quien diga, no me preocupa, y habrá quien dice, no puedo, ¿verdad? O sea, siento que voltea y en cualquier momento nos está observando. Pero una vez más, lo ideal es que no, pero también creo que esto termina siendo algo muy personal, sobre todo si los niños están como muy chiquitos. Yeah. Sin embargo, vuelvo otra vez al tema del planear. Si lo planeamos, entonces hay como una predisposición para. Claro. Como que en el atropello del día, si se durmió tarde, si no cenó, si entonces yo tengo hambre y entonces, o sea, en el atropello del día, lo más probable es que no suceda, porque hay otras prioridades antes de tener un encuentro sexual. También hay otra cosa que es importante. Es cierto que, sobre todo cuando recién nacen los niños, como el encuentro sexual y tener la energía y el cansancio físico y todo esto hace que, mejor mañana. Sobre todo cuando la visión de la sexualidad se reduce a el coito, que es la penetración, o
o como un sexo completo que termine en orgasmo, ¿no? Para los dos, porque entonces si no, no cuenta. Y eso al final nos limita muchísimo. Porque ¿qué pasaría si entonces estamos muy cansados, pero, híjole, nos aventamos un fajecito y ya, ¿no? O estamos muy cansados, pero nos dormimos en cucharita y ya con eso lo logramos y entonces se siente la conexión y se siente el vínculo y nos quedamos con las ganas y entonces mañana sí lo vamos a volver a intentar y lo vamos a lograr porque ya tenemos las ganas, ¿verdad? O ¿qué pasa si solo nos besamos 10 minutos deliciosamente mientras nos abrazamos y nos tocamos un poco y ya con eso será suficiente? Entonces, si reducimos a la sexualidad al todo sexo, coito con orgasmo o nada, pues sí, se ve como cada vez más lejana y cada vez más imposible, ¿no? Una misión donde además luego recuperar como, y ahora cómo le hacíamos, ¿no? Entonces se va perdiendo todo eso. Pero si expandes un poco el concepto o mucho, la sexualidad va a ir desde el poder abrazarnos en algún momento o bañarnos juntos, que a lo mejor eso sí se puede, ¿no? O a lo mejor, no sé, o sea, mientras estamos cocinando o mientras tú cocinas, entonces yo llego y te toco o lo que sea, siempre y cuando sea algo que los dos disfruten. Sí. Todo eso como que amplía el concepto de la sexualidad. Y por supuesto, como ya lo dijimos ahorita, también lo podemos planear. Sí, entonces, justo. Si los niños se duermen, pues a lo mejor nos vamos a otro cuarto. O si los niños se duermen aquí y ya sabemos que al rato vuelven, entonces a lo mejor sabemos, más o menos calculamos un poco el tiempo y todo se trata de creatividad. Sí. Y aparte me sorprende y estoy así como cayendo en cuenta lo que dices, todo es comunicación y planeación, puede suceder y así puede funcionar, pero normalmente no queremos platicarlo tanto y no queremos planear la parte sexual. Entro a un tema que también es un tabú y que es un cliché que la gente dice, se platica, no se platica, el tema de los juguetes sexuales. Okay. Los juguetes sexuales es algo que todos podemos bromear toda la vida con un juguete sexual, todos nos podemos reír, si estamos en algún lugar y alguien saca por algo un juguete sexual que traía, nos encanta reírnos, agarrarlo y ja. Pero a la hora de querer compartirlo con tu pareja es un tema que no quieres ni mencionarlo, aunque se te antoja, no te atreves a compartir eso. ¿Por qué nos cerramos tanto con la pareja a poder tocar el tema de un juguete sexual que al final se supone que nos ayuda y enriquece todo este momento, ¿no? Yo creo que cada vez más se habla, o sea, se habla, yo conozco varias parejas que lo han podido hablar como muy tranquilamente, más también creo que culturalmente como que tenemos ciertas ideas del tema de la sexualidad en los hombres y el tema de la sexualidad en las mujeres. La mujer, hasta recientemente, como en teoría, no, o sea, tú no deseas, ¿no? O sea, a ti te desean, pero tú no deseas. Entonces, si tú no deseas, ¿por qué quieres un juguete? O tu sexualidad la vives más limitadamente. Entonces, desde ese lugar, ¿para qué quisieras un juguete? O sea, como que hay un chip que de pronto está en las mujeres, ¿no? Que es como yo no puedo hablar mucho de esto porque entonces, ¿qué van a pensar de mí? Sí. Y es curioso porque aún y cuando tengamos una mente más abierta o que podamos decir, claro que tengo derecho, etcétera, como que hay un montón de creencias que están instaladas, ¿no? En un software ahí integrado y entonces de pronto es como, o sea, sí, pero a lo mejor este es mi límite, ¿no? Y entonces yo no tengo por qué hablar tanto de qué es lo que quiero porque entonces estoy abriéndome a temas que a lo mejor puedo ser juzgada, ¿no? Y nos limitamos un poco. Por otro lado, los hombres la pueden toda, saben todo, siempre quieren, son súper poderosos, son súper potentes y están con un mandato de sexualidad integrado a su propia identidad masculina. Es decir, mientras más potente y poderoso y siempre quiera y todas me la sepa, soy más hombre. Claro. La mujer no depende de su sexualidad para que su identidad siga siendo mujer. Sí, y acabas de tocar un tema así directo y yo como hombre te lo digo, normalmente en muchos círculos también que he tenido conversaciones sé que muchas veces no queremos o los hombres no quieren tocar ese tema porque, por ejemplo, juguete sexual, qué padre que podamos tener uno para compartir, ¿no? Y que juguemos los dos, pero ¿qué pasa si mi esposa me dice, oye, pues yo quiero tener mi consolador? ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener un consolador? Si aquí estoy yo, ¿no? Y empieza como eso, como dices tú, que siente tal vez el hombre que lo están demeritando. Ajá, se vive, o sea, se puede vivir y por eso, una vez más, la comunicación es importante como una amenaza. O sea, es como, si tienes eso, a lo mejor ya no me vas a querer a mí, ¿no? Y entonces, ¿o por qué quieres eso? Sí, aquí estoy yo y entonces yo, como si, además, la sexualidad de una persona o de un hombre se redujera a un pene, ¿verdad?
porque pues al final lo que buscas en un consolador es solamente la sensación, pero lo que buscas en una pareja son muchas otras cosas, y no nada más el tema de la penetración. Entonces, la comparación es absurda, sin embargo hay quien entra en ese tipo de cosas para decir, no, yo no, porque entonces, ¿qué pasa si me quieres sustituir? ¿O qué pasa si entonces no soy suficientemente hombre? ¿O qué pasa si, por qué te gusta? ¿Estás dudando de mí o algo? No, o sea, como algo estoy haciendo mal. Y eso va y pega en la identidad masculina. Es muy curioso, pero es como el sexo, el dinero, el éxito, para los hombres es parte de su identidad. Y entonces, cualquiera de estos 3 temas se toca con pinzas. Y también hay una interiorización en las mujeres donde, híjole, no le vaya a dañar el ego, y entonces mejor no lo propongo porque no vaya a ser que se sienta mal. Y entonces como que si tuviéramos que cuidar un poco por ahí, dañar el ego de alguien, o sea, de la pareja, ¿no? Hablando meramente de parejas heterosexuales, porque es otro rollo completamente diferente en parejas homosexuales o lésbicas. Entonces, hablando meramente de parejas heterosexuales, la ideología o esta parte de creencias internas a nivel cultural en relación al género es bien fuerte y es bien pesada. Pero que digamos que con esta apertura que hay, con este diálogo y hoy en día como se pueden tocar estos temas, entonces no es mal visto que, por ejemplo, yo, si tengo a mi esposa, puedo decirle, oye, pues tú puedes tener como quiera tu consolador y aparte estoy yo, ¿no? O sea, es tu juguete y es con el que tú juegas y con el cual exploras, experimentas, pero hay gente que no puede tal vez aceptarlo, vivir con eso, ¿no? Ajá. Y con todo eso ya estamos hablando de que tú puedes como si tuvieras que dar un permiso de algo que es decisión de ella, ¿no? Claro. Y entonces ella podrá tenerlo con o sin consentimiento de su pareja, pero bajo su propia decisión, sí, ¿no? Que empezamos un poco por ahí, cuando yo digo puedes o no puedes, ¿no? Y ahí nos metemos en las pequeñas letras chiquitas de los acuerdos dentro de la pareja, ¿no? La pornografía, la masturbación, los juguetes sexuales, o sea, un montón de letras chiquitas que si no se hablan, entonces se quedan ahí como temas tabús en el aire, y hay quien piensa que si su pareja ve porno le puso el cuerno, o que, ¿no? Entonces si se masturba es porque no le gustó, o sea, nos metemos a un montón de temas por ahí. Que de ahí sí me tengo que agarrar de uno, porque ese te ha preguntado, y es, ¿por qué? Y son puros por qué los que tenemos el día de hoy, pero ¿por qué dentro de estos temas tabús, por qué se vuelve tan difícil hablar con la pareja hoy en día sobre la masturbación? Y justo diste en el clavo. Yo he escuchado muchísimas parejas que siempre puedes poner en duda de que dices, no puede saber mi pareja que yo me masturbo porque va a pensar que pues no la quiero, pero es muy diferente. Y yo no quisiera escuchar que mi esposa me dice que se masturba porque entonces voy a creer que entonces yo no le soy suficiente. Cuando es algo, me imagino yo, tan natural, ¿no? Que lo hemos explorado a lo largo de los años. Ajá. Y sobre todo que tiene funciones diferentes, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, es decir, cuando una persona se autoestimula o te erotiza o se masturba, ¿no? Te conoces, sabes que te gusta, de alguna manera tiene mucho que ver con el quiero vivir el placer sexual meramente como tal, y a lo mejor hay quien lo usa para liberar el estrés, hay quien lo usa para simplemente como momento o sea, un momento de soltar el día o de soltar la semana, ¿no? También es cierto que hay quien lo usa y abusa en una relación, o sea, en una cuestión de masturbación más pornografía. Y cuando digo abuso es como cualquier abuso de cualquier cosa, ¿no? O sea, es decir, cuando esto se convierte en una adicción, también es cierto que reduce muchísimo la vivencia de la sexualidad en pareja. Porque hay como un link muy fuerte entre el ver la pornografía y el masturbarse, con la dopamina que eso genera, porque lo que estoy viendo es súper excitante, y entonces si con mi pareja no me une otra cosa más que el mero placer físico, pues sí, claro que puede ser sustituible, porque pues aquí es más rápido, más fácil, más excitante, yo solito puedo, y entonces no hay mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero si no encuentro, o sea, si encuentro con mi pareja mucho más que solamente esta cuestión física placentera, como una conexión emocional o como una conexión incluso espiritual o como una conexión donde nos divertimos, somos cómplices, esto es algo que nos une más, o nos sentimos más como como una demostración de afecto también, entonces no tendría por qué sustituirse, pero la adicción sí suele hacer que las personas disminuyan mucho su actividad sexual con la pareja. Pero ¿cuándo se puede llamar que ya es una adicción?
cuando ya te está interfiriendo en tu vida sexual de pareja. Okay. O sea, es decir, cuando ya esto hace que otras áreas de tu vida te generen disfuncionalidad. O sea, no puedo trabajar si no me masturbo. Entonces, ahí hay como un signo de interrogación donde yo tengo que cuestionarme si esto no está siendo una adicción. No puedo o prefiero, le digo mentiras a mi esposa o a mi esposo para que no se dé cuenta que estoy viendo porno y masturbándome, y entonces evito la relación sexual al rato con él. Entonces ya puede ser un tema de masturbación, de adicción. O sea, cuando ya está empezando a generar mermas en otras áreas de mi vida, hay que y sobre todo porque atención. porque terminas evitando la relación sexual con tu pareja, este contacto, por la masturbación que estás haciendo, como dices tú. Entonces ya creo que estás sobrepasando ese límite. Ahora, se puede dialogar abiertamente, me imagino, ¿no? Que lo puedes platicar con tu pareja y la pareja te puede externar, oye, yo me masturbo, tú te masturbas, y es algo que no puede afectar en la comunión que tenemos. Pues eso sería lo ideal. No sucede siempre, pero sí, sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Ajá. Regresando al tema de parejas, aquí en mis apuntes tengo así varias preguntitas. ¿Por qué es un mito que la rutina se vuelve aburrida? Y he escuchado mucho la palabra mecánica, ¿no? Que dicen que ya todos saben que los niños se duermen, tú te acuestas, yo me subo y se acabó. Y se vuelve prácticamente una rutina. ¿En qué momento nosotros, por tratar de llevar nuestra relación a otro nivel, por así decirlo, debo de prender ese foco de decir, hay que hacer una pausa, esto se está volviendo una rutina y necesito cambiarlo? Pues creo que eso es algo que nos va como, o sea, como que es bien difícil que estas cosas surjan de la noche a la mañana, ¿no? Y lo que típicamente sucede es que nos vamos dando cuenta que aquí algo ya se está perdiendo, como que ya me da flojera, como que algo se está volviendo un poco más aburrido. Y la verdad es que es bien común que de pronto nos damos cuenta que ya tenemos no sé cuántos meses de no tener tantos encuentros sexuales, de que qué flojera porque siempre es lo mismo. Y lo difícil es salirnos de ahí y movernos a otro lugar. Sin embargo, ahora, o sea, es como volver a hablar de cómo vivimos la sexualidad de una manera expansiva. Sí. Es decir, si yo solamente sé que cuando se duermen los niños y entonces vamos a acariciarnos un poquito y luego entonces ya va a pasar y entonces ya pasaron 15 minutos y ya acabamos todos y buenas noches a dormir, ya sé que eso nos está pasando. Entonces, ¿qué queremos y qué podemos hacer diferente al respecto? De hecho, yo estaba trabajando en diferentes, tengo un programa para trabajar con parejas de 6 sesiones de 2 horas cada uno. Hablamos de las creencias, hablamos de las dinámicas de la relación, hablamos de la comunicación sexual, pero sobre todo en cada sesión hay ciertos ejercicios que se llevan, y eso me llevó a desarrollar la idea de un juego, donde tipo es un juego de tarjetas, que hay tarjetas para que se pueda vivir sin necesidad de nada, y hay otras tarjetas que se llaman tarjetas objeto, donde vamos a tener jugar con dados, o donde vamos a cocinar algo, o donde vamos a poner música, o donde necesitamos crema y aceite para masaje, ¿no? Y eso se tiene que planear de alguna manera u otra, claro, porque pues son cosas que tenemos que conseguir en algún momento del día para tenerlas listas en la noche. Sí. Y eso le da una mirada diferente a la sexualidad. Tan solo con, vamos a jugar a la botella, ¿no? Y entonces, jugar a la botella de prendas. Y entonces nos vamos quitando poco a poco. O si te toca a ti, ¿dónde quiero que me beses? O ¿dónde quiero que te haga? Y esos pequeños juegos que a veces son como muy sencillos, cambian completamente la vivencia y la experiencia sexual de ese momento, ¿no? Porque lo que queremos también no nada más es descargar como esta energía sexual que tengo y ando bien caliente y ya, ¿no? Sino también queremos que esto que nos conecta como pareja lo podamos vivir en este momento de encuentro sexual también, ¿no? No, y que suena padrísimo, pero caigo en los malditos clichés y tabús que tenemos. Creo que nos da pavor a muchas parejas el decir, tenemos que ir con un especialista sexual para que nos diga qué hacer, porque todo el mundo es como que lo estamos haciendo mal, qué está pasando, estamos en una crisis, cuando no solamente tiene que ser un momento de crisis, tiene que ser también un momento donde quieras experimentar, donde quieras seguir disfrutándolo, ¿no? Pero sigue siendo un tema que la gente no quiere platicar. Ajá. Y es bien curioso porque cuando llegan a la consulta, bueno, trabajamos, empiezan a sentirse mejor, etcétera, pero este es uno de los temas que nadie se va a enterar. ¿Sí me explico? O sea, es bien difícil que en este tema en particular llegue otra pareja recomendada por esta pareja
porque no se hablan entre amigos esas cosas, ¿no? Entonces, como que es como algo que se vive como solos en pareja, ¿sí me explico? O sea, no es algo que si yo estoy en depresión, pues le cuento a una amiga o le cuento a un amigo y entonces, ay, no, yo tengo a alguien que te puede ayudar y entonces no sé qué. Pero en los temas de sexualidad, no. Estamos solos en pareja, ¿verdad? Sí, no es como si alguien me habla, ¿y dónde andas? Vine al pediatra a traer a los niños. Ando aquí con la sexóloga. Ah, caray, ¿qué andas haciendo? Exactamente, es un tema que difícilmente lo compartimos desde ese lugar. O sea, es como que está mal en ti, ¿no? Y pero esto de la rutina, que es de lo más común que existe, es, ok, a ver, pareciera ser que se nos olvidó ser adolescentes y besarnos y acariciarnos y ahora sí que explorar otras formas, ¿no? El sexo oral o bañarnos juntos o ponernos un poco de crema y darnos un masaje. Y hay quien tiene el paso 1, 2, 3, 4 y 5, donde a fuerza tienen que pasar todos los pasos, si no, esto no me gustó o esto no cuenta, ¿verdad? Pero acabas de dar en el clavo de algo que me voy a empezar a meter también y creo que mucha gente puede decir. ¿Qué pasa, por ejemplo? Normalmente siempre existe que uno quiere más que el otro o viceversa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en este caso, por ejemplo, platicabas ahorita del sexo oral, que es un tema igual con mucho tabú y bueno, todo lo que estamos hablando aquí? Y pasa normalmente, ¿cómo puedo llevar esa conversación? Que yo le diga a mi pareja, no es mi tema, para que no empiecen, ¿no? En mi caso. Pero ¿cómo puede ser esta plática? Porque lo acabas de decir, oye, qué padre, llevo como todo el protocolo muy lindo, ¿no? Y lo estoy llevando y estamos compartiendo y qué padre la excitación. Pero ¿cómo le digo a mi pareja de, oye, quiero que me hagas sexo oral? O sea, yo quiero. No, pues es que a mí no me gusta, pero ¿cómo si no le gusta? ¿Cómo compartimos? Porque luego al final yo quiero que me hagan sexo oral, pero ella no me quiere hacer. O ella me pide que le haga sexo oral, pero a mí no me gusta hacerle sexo oral. Y es donde empiezan esas malas leyendas que dicen, bueno, es que luego por eso buscas en otro lado lo que en tu casa no te dan. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer si la pareja realmente no quiere hacerlo? O sea, una vez más hay que hablar las cosas. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué no? Porque luego me siento ofendida, ¿no? O sea, es que hace 10 años me dijiste que traía un olor raro y entonces nunca más quise que me volvieras a hacer sexo oral. Pero a ver, ¿a qué te referías? Me hizo sentir incómoda, me hizo sentir como si fuera sucia, etcétera. Sí, pero si lo hablas claro, fue hace 10 años, o sea, ahorita yo podría querer perfectamente hacerlo, ¿no? Sin ningún problema. Y entonces empiezas a preguntar, ¿qué es lo que no te gusta de esto? ¿Qué es lo que te molesta? Pero claro, hay que sentarnos y cuesta un chorro de trabajo porque son pláticas bien incómodas, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a tenerlas, para decir, es que la fuerza que utilizas no me gusta, o para decir, es que me gustaría que fuera un poco más suave. Y yo tengo algunos ejercicios que tienen que ver con eso y que se llaman como redescubrirnos, ¿no? Y entonces es como voy guiando a mi pareja a tocarme, a acariciarme. Y entonces, si hay algo que no me gusta, lo podemos platicar. Pero como es un ejercicio que está en una tarjeta, nos permitimos más hacerlo porque estamos como siguiendo unas instrucciones y una tarea. Y hay algo que a mí me gusta mucho, como hacer la metáfora de la sexualidad con la comida. Comemos 3 veces al día, 7 días a la semana. O sea, quienes somos afortunados de comer así, ¿no? Y entonces, a veces comemos súper saludable, a veces cenamos en un restaurante que nos encanta, a veces nos compramos una concha del Oxxo, a veces vamos por lo que sea porque no alcanzamos, pero siempre no estamos preocupados porque en esta ocasión no comimos lo mejor que teníamos para comer, ¿verdad? Pero sí sabemos que, híjole, el viernes tenemos esta cena en este lugar que me encanta y ya nos estamos preparando. O hoy en la noche me voy a preparar esto esta cena que me gusta muchísimo. Y entonces como que siempre está la expectativa de que hay una siguiente comida en algún momento que vamos a disfrutar, aunque la de ahorita no haya estado tan rica, pero pues cumplió el objetivo, ¿verdad? O sea, la sexualidad es más o menos igual. Si pensamos que en cada ocasión tenemos que hacer todo y que salgan fuegos artificiales y entonces que los dos quedemos súper felices y satisfechos y entonces que todo salga así como película de Hollywood, pues la verdad es que vamos a vivir frustrados todas las veces, ¿no? Pero si lo vemos como que es algo que hoy vamos a vivir, pero también pasado mañana, pero también en 4 días, pero también en 2 semanas, entonces
hoy no tenemos que cumplir con todos los requisitos de un protocolo que nada más nosotros nos inventamos, ¿no? Sí, y es que siento ahí que caemos en lo que decías, que está muy padre que lo puedas planear, pero también eso espontáneo nos puede llevar también a otro nivel, ¿no? De ese momento que no era planeado, te agarré en la escalera, te agarré en la sala y aquí sucedió y qué padre que se pudo dar, ¿no? Como también qué bonito que pueda ser planeado. Pero insisto, creo que es un tema de comunicación y que a veces nos cuesta demasiado trabajo poder platicarlo, porque igual lo puedo platicar mañana en la oficina con alguna compañera, con algún amigo en son de WhatsApp si tú quieres, jajaja, pero siéntate con tu pareja realmente a platicar del tema cuesta mucho. Cuesta porque parece que le vamos a hacer daño o vamos a lastimar o sentimos como que si le vamos a lastimar o sabemos que a partir de ahí pueden salir otros tantos temas, ¿verdad? Porque ya en terapia cuando empiezas a hablar de esto es, pues sí, pero yo te dije que no, porque entonces tú hace un mes me dijiste que estaba muy gorda. Ah, pero es que yo te dije eso porque tú hace 2 meses que yo intenté y tú me dijiste que no una semana seguida. Y entonces empiezan a salir un montón de cosas que, como te decía hace rato, están y no están en relación a la sexualidad, ¿no? Sí. Entonces, de pronto no saben qué hacer con tanto y no saben qué hacer con eso, ¿no? Y esa parte es la que hay que ir a veces poco a poco generando. Y esto es algo que ha sucedido últimamente. Para uno, que puede ser cualquier miembro de la pareja, ¿verdad? Es importante que si no hay intimidad, o sea, es decir, si no nos conectamos tú y yo y platicamos de cosas que son importantes y de pronto nos podemos reír un poco y tenemos esta parte de plática íntima, no se me antoja tener sexo. Y hay para quien no se le antoja tener sexo y entonces se aleja y entonces no genera esto. Y se convierte en un ciclo, ¿no? Porque entonces es como de la nada, o sea, ni nos vimos en todo el día y entonces nada más llegas y luego quieres y ni siquiera me saludaste y, o sea, y es, pues para mí es importante sentarnos y platicar, pero ni siquiera eso se platican como para saber qué les está pasando, ¿no? Sí, que realmente se vuelve la rutina, ¿no? Y se vuelve muy mecánico. Ya llegué, vieja, casi creo que vengo a cenar, ¿verdad? Y yo no quiero, pero pues ni modo, porque hace una semana y entonces ya estoy contando y cuánto tiempo pasó y entonces pues ni modo, lo tengo que hacer, pero en realidad no siento padre porque pues ni siquiera hemos platicado en todos estos días, ¿verdad? Entonces como que se van metiendo otros temas. Yo divido, por ejemplo, cuando trabajo con las parejas, divido como si fueran 3 niveles que todos están relacionados entre sí, pero tenemos que abordar los 3 niveles para poder trabajar el tema de la sexualidad. Por un lado está lo que es como lo físico y lo superficial, entre comillas, porque es importante. O sea, es la parte del desempeño, la técnica, el autoconocimiento, o sea, qué me gusta, qué te gusta y que sepamos eso. Ese es como un primer nivel, ¿no? La cantidad, o sea, todo eso. El siguiente nivel tiene que ver con la comunicación, con las dinámicas que tenemos en la pareja, con cómo está nuestra relación en este momento y qué tan bien nos estamos como llevando. Y el último nivel, que es uno más profundo, tiene que ver con nuestras creencias más profundas, la parte inconsciente de, oye, es que yo me he sentido rechazado, no me siento vista, no me escuchas, o sea, los significados están acá abajo, ¿no? Y si te fijas, pues todo está relacionado entre sí, pero tenemos que abordar un poco de todo, porque a veces movemos tantito aquí y se mueve todo, pero muchas veces nos tenemos que meter a trabajar acá para que todo lo demás se acomode. No, le acabas de decir, oye, en la noche no conecté con mi esposa. Pues sí, pero acuérdate hace 2 horas que le dijiste. Ajá. ¿Verdad? Por eso dices tú que está todo conectado. ¿Qué pasa en las parejas? ¿Cómo podemos llevar esa comunicación cuando toca esa noche que ya estás acostadito y rico para dormir y uno de los dos no quiere y uno está con el deseo así fogoso que dices tú, estoy esperando nada más el momento como un cazador así ya listo y resulta que la mujer no quiere o viceversa? Yo les he dicho y yo lo digo siempre, le digo, son de broma, a mí no me da pena. Les digo, oye, estás acostado ya en posición así como fetal, ¿no? Bien rico y siente nada más la mano en la espalda y tú así que no, hoy no. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en ese momento? Porque tu pareja te está pidiendo atención sexual también, o te está pidiendo ese momento, y viceversa. Hay ocasiones que uno anda como fiera y dices tú, y la esposa levanta la mano y saca la bandera a cuadros y te dice, oye, espérame porque hoy sí estuve el día pesadísimo con los niños. ¿Qué hacemos ahí? Pues acuérdate que para que las cosas sucedan se requieren de 2 en la pareja, ¿verdad? Entonces, como que hay muchas formas de llegar a acuerdos. Primero que nada, como... Aquí hay algo bien importante y tocaste un punto que es súper común.
a veces, cuando típicamente uno tiene un deseo sexual mucho más alto que la otra persona empieza a alejarse un poco. Y entonces ya ni le quiero dar un beso porque luego se agarra de ahí y entonces quiere todo, ¿no? Pero entonces empieza a alejarse porque el que tiene el deseo sexual más alto, o sea, como que le dan la mano y agarra el pie, ¿verdad? O sea, quiere todo y entonces dice, mejor ya no hago nada. Y eso lo único que hace es alejar a la pareja. Claro. Pero si esto lo pueden platicar de, sí, ya sé que tienes ganas, sí, ya sé que tú siempre quieres, sí, ya sé que para ti siempre es una opción, hoy estoy cansada o estoy cansado, ¿qué te parece que mañana agarro energía, fuerza, me organizo y mañana nos encontramos, ¿no? Sexualmente. Hoy, ¿te vendrían bien unos besos? ¿Te vendrían bien una cucharita y, o sea, unas caricias? Y con eso nos quedamos bien. Claro, y hay quien dice, es que prende el boiler y no se mete a bañar, ¿no? Pero no tenemos que llegar a todo siempre, ¿sabes? O sea, no siempre tenemos que llegar al orgasmo, no siempre tenemos que vivir el máximo placer. O sea, a veces una rica cachondeada es suficiente y no necesitamos mucho más, ¿no? Oye, pero qué risa eso que dices, porque es una frase de la mayor de todos, ¿no? De que es que nomás prende el boiler y no va a hacer nada. O de repente viceversa, te dice la mujer, ni le muevas porque nada más vas a prender el boiler y tú ya estás bien cansado. Pero no pasa nada. Pues prendiste el boiler y ¿qué? O sea, lo disfrutaste, pasaste un rato a gusto, no llegaste al orgasmo, pero el orgasmo es la cereza del pastel, o sea, no es la masa, no es lo más importante. Y viviste un rato de placer rico, ¿verdad? O sea, claro que se queda por ahí como tanto el útero como los testículos así como esperando otra cosa, pero no pasa nada si no llegamos al final de todo no se culmina, ¿no? Todo el acto. Es que bueno, lo disfrutamos un rato. Si le perdemos miedo a eso, si lo podemos entender, si no nos enojamos con nuestra pareja porque solamente fue un poquito y ya, entonces cada vez es como si yo veo, no sé, si nos pasa a todos, ¿no? Si vemos una película de acción, salimos con un montón de energía. O sea, mientras más vivamos algo y mientras más nos relacionemos con algo, ese tema va a estar más presente en nosotros. Claro. Pero si constantemente lo estoy queriendo evitar y estoy haciéndome a un lado, no pasa nada si un día me hago el dormido o me hago la dormida, ¿verdad? Pero si constantemente estoy evitando lo único que va a pasar es que nos vamos a alejar más. Claro. Pero lo acabas de decir bien, lo hemos platicado en todo el programa. Todo es comunicación. Ajá. Ana, la pregunta que todos los hombres queremos saber, porque todos nos sentimos así todos poderosos. ¿Existe o no existe un tiempo determinado de duración del acto sexual? Porque a mí me sorprende que de repente dice la gente, no, hombre, yo me aventé unos de 40, 50, espérate, ¿qué hiciste? No. Y hay gente que puedes tener actos de 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 30, 40. ¿Hay un tiempo estimado? Si me estás hablando de la penetración, hay un promedio. Okay. Pero si estamos hablando de un encuentro sexual, sé libre. ¿Sí me explico? O sea, el encuentro sexual empieza en el agarrón que te di en la mañana, en el mensajito que te mandé en la mediodía, en el momento en el que nos empezamos a desnudar, en el primer beso. O sea, el encuentro sexual va a empezar en otro momento muy lejano a la penetración. Y puede terminar mucho después de la penetración y del orgasmo, ¿verdad? Porque si todavía después nos quedamos platicando y nos abrazamos un poco, o nos quedamos como en la misma posición sin movernos, ¿no? Todavía el encuentro sexual dura mucho más. Y creo que esto es como, voy a ser súper, voy a reforzar mucho esto. Le llamamos foreplay, ¿no? Como este juego previo a todo lo que sucede antes de la penetración, como si el foreplay o el juego previo es como la o sea, es antes de la fiesta real. Yeah. Ajá. Pero si lo vemos como un previo, entonces no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Y pareciera ser que lo único importante es la penetración. Sí. Y la realidad es que las mujeres, si lo digo correctamente, es las personas con vulva, lo que menos, o sea, lo que menos, o la mayoría, lo que menos disfrutan es una penetración. Entonces, todo el juego previo, digamos que si tenemos una escala de 0 a 10, donde 10 es el orgasmo y 0 es todavía no hay excitación. Pero en esta escala, digamos que la forma en la que la mujer o una persona con vulva va subiendo, típicamente, porque habemos de todo, pero típicamente es mucho más lenta
que la escala de 0 a 10 de un hombre o de una persona con pene, donde, pum, sube directo, puede llegar al orgasmo muy rápido y bajar, ¿verdad? Pero pareciera ser, y a mí esto me parece súper importante, pero pareciera ser que si le ponemos que el 10 es el orgasmo, el 9 es el momento previo al orgasmo, entre el 4 y el 8 es la meseta, o el 5 y el 8 es la meseta, y del 0 al 4 es la excitación, pareciera ser que del 0 al 8 o al 7, donde se da la penetración, es como lo que se tiene que hacer, el trabajo que se tiene que hacer para que la mujer se excite. Yeah. Y pareciera ser que la penetración, que es el 7, 8 y 9, es para el hombre. ¿Qué es lo que te preguntaba y te platicaba al inicio, ¿no? Que tengo yo como muy marcado esa plática que tuve hace años con una sexóloga en un programa donde decía eso, que el hombre tiene siempre en la mente, dices que ustedes también güeyes, o sea, ustedes apenas nos tienen las mujeres, están pensando solamente en meterla cuando tienes dedos, lengua, manos, todo. Y normalmente, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pues normalmente la mujer prolonga más el tema de llegar a su orgasmo que el hombre, ¿no? Pues no es que lo prolongue, es que toma más. O sea, toma más encontrarte con el orgasmo o sea, una mujer le toma más encontrarse con el orgasmo que al hombre. ¿Por qué? Porque es muy fácil que cuando el pene es estimulado, llegue al orgasmo rápidamente. Para una mujer es mucho más como es una cocción a fuego lento, ¿no? Sin embargo, si pensamos que ese previo es lo que se le dedica a la mujer, el hombre se está perdiendo de muchísimo. Una vez más, hablando de relaciones heterosexuales, ¿verdad? Pero el hombre se está perdiendo muchísimo porque también no nada más tiene manos, lengua y boca, también tiene piel y también puede sentir. Pero no se lo permite porque está enfocado en que la mujer se excite para que pueda penetrarla y puedan tener un orgasmo. Si este juego previo fuera algo de los dos y no solo algo que se le dedica a la mujer para que esté excitada, para que pueda recibir una penetración, que termina siendo una visión muy como hacemos esto para que estés lista, para que yo disfrute. ¿Sí, no? Pero si lo vemos como algo que los dos vamos a disfrutar en este juego, entonces no nada más estoy trabajándote, por así decirlo, también estoy disfrutando yo. Claro. Y al revés también. Si la penetración se da en un momento en donde hay una suficiente excitación, donde, digamos, vamos a ponerle 7 o 8 por ahí, entonces la mujer también la disfruta. No es lo primero que va a disfrutar, pero también lo disfruta, ¿no? Pero es algo para los dos. Sí, porque todo ese previo es el conducto para poder llegar ahí, ¿no? Pero siempre como es bien sabido, el hombre es como más animal, ¿no? Es como más en ese aspecto. Pero como dices, creo que el preámbulo es lo que debes de disfrutar todavía en pareja. Pero es más animal o es más así porque así aprendieron. No porque biológicamente estemos programados para eso. El aprendizaje es sexo igual a penetración. Ahora, ¿no? Digamos, hemos ido aprendiendo cómo funciona la sexualidad de la mujer y se le empieza a dar mucha más importancia. Pero antes daba igual, ¿verdad? Si la mujer disfrutaba o no. O sea, sexo igual a penetración. Y ahora, es que es bien sabido y me han contado, pero es muy rico el poder compartir un orgasmo con tu pareja, que termines al mismo tiempo, que sientas esa química, que lo puedas lograr. Pero ¿qué pasa cuando hay una constante en las parejas? Por esto que dices, que hemos mal aprendido los hombres, tal vez al paso de los años, y que el hombre pues es más voraz y se quiere rápido la penetración y el hombre termina primero y pues no hiciste que la mujer llegue, ¿no? Cuando hay una constante, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque la mujer tiene que levantar la mano para decir, aquí hay algo que estás haciendo que no me estás ayudando a llegar, ¿no? Y el hombre, ¿cómo debe de programarse para poder satisfacer sexualmente a su mujer? Pues es justamente eso. Esto es algo que vamos a disfrutar los dos. Y si lo hacemos como algo que sea como lo estoy haciendo por ti para tu placer, pero también para el mío. Y yo estoy recibiendo por mí, para mi placer y también para el tuyo. Y si lo podemos ver desde ese lugar, es mucho más fácil que el ritmo vaya siendo muy parecido. Ahora, hay de todo tipo de temperamentos. Hay a quien le gusta muy salvaje, muy suave, y hay quien dice, pues yo variado, ¿verdad? Y dependiendo del momento. Pero una vez más es como irse conociendo, irse platicando. No pasa nada si en una ocasión o en diferentes momentos, bueno, hoy rapidito, ok, va rapidito. Pero habrá otros momentos en que haya más tiempo, habrá otros momentos en que haya más energía.
hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, make the foreplay the core play. Y cuando hacemos eso, entonces el switch de la relación sexual cambia completamente. Porque solo estamos jugando y el objetivo es el placer. No queremos a fuerza llegar al orgasmo. No tiene que suceder para que esto cuente como un encuentro sexual y para que lo hayamos disfrutado tú, yo o los dos, ¿no? A veces pasará que uno puede llegar, o a veces pasará que el otro puede llegar, a veces ninguno, a veces los dos. Porque hay mil factores, pero bien lo dijiste, la cereza del pastel. Sí. Pero tenemos que aprender a disfrutar todo eso también. Ajá. Y hay algo que dijiste que me parece bien importante. Hay una frase que dice, el orgasmo es de quien lo trabaja. Si por más que mi pareja esté estimulándome a mí por todos lados, pero mi cabeza está en que la lavadora va a salir en 5 minutos y tengo que pasar la ropa a la secadora, no hay poder humano que haga que yo me vaya a excitar, ¿no? O sea, ¿dónde está mi cabeza? ¿Dónde está mi energía? ¿Dónde estoy conectado, ¿no? Y eso va a ser mucho más importante que el experto, la experta más del mundo, ¿no? Venga y me toque. Sino es, ¿dónde está mi atención? Porque la mente tiene un poder increíble y como dices, tienes que conectarte en el momento, estoy aquí, estoy ahora y tengo que disfrutar esto porque en 2 segundos te vas. Sí. Te vas y es facilísimo que se pueda terminar. Entrando prácticamente en esta recta final, me quedan todavía un par de preguntitas. He escuchado y muchas parejas les encanta que dicen, ay, es que las reconciliaciones son bien ricas porque estabas peleado, porque luego llega ese momento. Yo sí difiero un poco. Yo soy de las personas que para empezar, pues pocas veces me puedo pelear con mi esposa, ¿no? Y tenemos una apertura al diálogo padrísima, que eso lo tenemos desde hace años y siempre hay un diálogo y nunca hay una pelea. Pero, ¿qué pasa con estas parejas que dicen, vamos a arreglar los problemas en la cama? ¿Se queda más como un dicho o realmente sí existe que hay gente que lo soluciona ahí? Pues hay gente que sí. Sí. Hay gente que le funciona, hay gente que no le funciona, hay gente que primero tiene que estar emocionalmente regulada, calmado, etcétera. Hay gente que tiene que sentir que ya están en paz. Hay gente que dice, pues ya con eso se me pasó, ¿verdad? Y con eso ya no tuve más que, como ya con esto ya estuvimos bien. Claro, si se quedan las cuentas pendientes, pues va a volver a pasar, ¿verdad? Y van a volver a salir las cosas. Pero si estamos hablando de que son detalles y que de pronto en la cama y eso nos dio más, bueno, son diferentes formas, gustos, etcétera, ¿no? Oye, que es cuando dicen, ay, mendigo, cómo me caes gordo, pero vente para acá como quiera, ¿verdad? Sí. Pero sí, hay gente que coincide, hay gente que no. Y la última, espero no extendernos mucho con esta pregunta porque tal vez puede ser también, como dices tú, un tema para otro programa. Pero ¿qué pasa cuando en las parejas hay alguien que levanta la mano y no sé si sea correcto el término que ya se declare totalmente asexual pero ¿qué pasa cuando se pierde realmente el apetito? ¿Cómo puedo yo desde mi trinchera ayudar a mi pareja? Primeramente entender lo que están externando, cómo puedo aprender a escuchar, porque creo que sería válido, ¿no? Que la pareja te empiece a decir, no quiero tener sexo, ¿sí? Porque luego puede ser, oye, pero espérame, pero yo quiero, ¿dónde lo busco? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo puede ser ese diálogo? ¿Entra también en ir a una terapia? Por supuesto. O sea, y además, validando completamente la asexualidad, también hay que ver si esto es algo genuino, es algo real o es algo que viene por un trauma, porque nunca lo he disfrutado y entonces ya no lo quiero seguir viviendo, porque definitivamente estamos súper alejados y entonces yo ya no tengo ningún interés sexual. Entonces hay que explorar un poco de dónde viene, ¿no? Si la sexualidad para mí es algo muy importante, entonces claro que lo tenemos que hablar y claro que lo tenemos que poner en la mesa. Habrá para quien sea una causal de divorcio, habrá para quien sea como una forma de decir, pues abramos la relación, habrá para quien sea como, bueno, pues entiendo que tú tengas esta decisión, para mí es importante como ir encontrando opciones, tanto como de pareja, pero también como decir, bueno, pues si esto no va a proceder y esto es prioridad para mí, entonces pues vamos abriendo opciones para ver qué podemos hacer, ¿no? En este respeto. Pero sí creo que primero que nada es como un asegurarnos que tiene que ver con una cuestión como de realmente no tengo un interés por la vida sexual o me siento que no lo disfruto o ¿sabes qué? Claro, abusaron de mí, totalmente. no me acordaba y entonces de pronto ya me vino y entonces necesito trabajar el abuso
o no me conozco, o me da pena, o mi religión me lo prohíbe. O sea, tendríamos que ver un montón de cosas. No, hombre, es que acabas de dar al clavo, porque tuve unas personas, un círculo de amigos, obviamente no voy a decir nombres, pero que nos platicaba que su pareja, por ejemplo, tienen muchos años, y llegó un momento en que le dijo, oye, pues realmente yo no quiero tener sexo porque no me nace, no quiero. Si tú necesitas sexo, dale afuera y dale, yo quiero estar contigo. Y es como que, ¿cómo? O sea, 2024 todavía no entendemos esas cosas, pero hoy que lo dices así me hace la mente así como que, pues, sí es cierto. Creo que lo primero sería, necesito sentarme y que alguien me ayude a entender qué está pasando realmente, porque no se me antoja, es mi pareja, tengo algo en trasfondo que tengo que trabajar, y creo que eso es igual con un tema de comunicación, con un tema de apertura para poder tener ese diálogo, y que seguramente tienes que atenderlo mejor que nadie con un especialista en ese caso como tú. Pues sería lo ideal también, ¿no? O sea, sobre todo porque son temas que anteriormente era difícil que una pareja se divorciara por falta de sexo. Sí. Hoy es de los causales más comunes. Entonces, si esto es importante, porque hay parejas para las cuales no es importante y no pasa nada, ¿verdad? Pero hay parejas para las que, por supuesto que esto es casi de vida o muerte, entonces podrán tomar decisiones a partir de eso, pero por supuesto que se tienen que sentar a platicarlo. Sí, yo he platicado con personas que te dicen, es que mi pareja es hombre o mujer, es wow, es lo máximo, bla, bla, pero en el sexo nada, o sea, nada que ver, pero pues aquí estoy. Y qué difícil que no puedas compartir esa parte cuando tal vez estás a una apertura del diálogo para que todo eso pueda mejorar, ¿verdad? Sí. Ana, no me quiero extender más porque tengo 1000 preguntas, pero te vamos a tener que invitar a otro programa para que vengas y nos cuentes. Nos fue rapidísimo toda esta hora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le extendemos la invitación a la gente? Me encantaría que este programa llegue a muchas personas, a muchas parejas que tengan esas ganas de platicar. ¿Dónde te puede estar? ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te pueden buscar? Me encantó eso que platicaste de esos juegos que tienes de tarjetas. Me encantaría. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo te ubica la gente? Pues mira, todavía ya está saliendo, pero todavía apenas voy a tenerlo en físico. Okay. Bueno, mis redes sociales se me olvidan. No soy muy activa, pero ahí va. Chécalas en su celular. Gracias, aquí tenemos aquí los smartphones, hombre, para que lo saque rápido y que nos platique. Y es importante para que estemos ahí en contacto, cualquiera que tenga unas dudas, y si no, y si les da pena, déjenos ahí comentarios en el episodio de si alguna preguntita extra que quieran hacer, y nos vamos a quedar con algunos temas que después ya platicamos aquí con Ana, que queremos regresar a poder platicarlos. ¿Cuáles son tus redes? ¿Sí las tienes? Sí, Ana Isabel _HDZ _psicóloga. Ese es en Instagram. Ok. Facebook realmente no lo checo, entonces mejor no les voy a dar Facebook. Y a través de Instagram es mucho más fácil. Ok, ¿la gente para consultas te contacta a través de Instagram o por dónde te pueden buscar? En mi página también. ¿Sí? Ándale, la página. Esa es la que necesitamos. Es que realmente te digo que no soy muy fan de las redes sociales. Todos, chavos, tomen nota. Si alguien se quedó con dudas. A ver, déjame ver. Porque ahorita estaban todos aquí armando sus preguntas, pero ya nada más llegó Ana y ya nadie quiso preguntar nada. Pero antes, mira, se sentaron hasta todos a decir, ¿qué duda tengo de una vez? Porque quiero preguntar, ¿verdad? Sí, aquí está, ya está. ¿Cuál es la página? AnaIsabelHernandez.com. AnaIsabelHernandez.com. Ajá, exactamente. Listo. Y ahí no tiene pierde, está como mi foto y un logo. Y ahí vienen tus teléfonos para que la gente pueda contactar. De hecho, para citas. Ahí me pueden mandar WhatsApp y ahí sale. Y que sobre todo lo hagan y que se atrevan, porque luego de repente, como dices tú, la gente quiere hacerlo de manera anónima y creo que no hay que esconderse, no hay nada. Es un tema que debemos de tener esta apertura como el día de hoy para poder platicarlo. Te agradezco que me permites a mí también poder tocar estos temas que a todo mundo nos encanta. Claro, aquí no le gusta, y que lo podamos tocar de esa manera tan profesional, tan transparente, y eso créeme que me encanta. Que te escriban, que te busquen y que con toda confianza puedan pedir una cita, y sin compromiso creo que te van a poder encontrar muchas cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias. Gracias. Le damos un aplauso a Ana. Que nos acompañe pronto porque se quedan muchos temas pendientes. Entonces, para que le escriban y cualquier duda que tengan, también nos dejan ahí los comentarios en el episodio. De todas maneras, ahí en el canal de YouTube y en todas nuestras redes les vamos a dejar la página de Ana para que también la puedan contactar en caso de que tengan duda, y cualquier cosa nos escriben con toda confianza. Muchísimas gracias a todo el equipo de Interfase, gracias a Mariana, gracias a Buenfer, gracias a Irra, a todo el equipo que hace posible este programa. Ya lo saben que todos los lunes 8 de la noche tenemos una cita en Platiquemos desde cero. Nos dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados. Cabrito, Música y Cheve. Uprint. Imprime lo que quieras. Presentaron Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.